El título de la predicación es ¿Cómo vencer el estrés? ¿Cómo vencer el estrés? De hecho, la palabra estrés no existía en la lengua castellana y la adoptamos del inglés stress. Y el diccionario de la Real Academia Española ya ha incluido a esta palabra como parte del castellano. Y vi en este diccionario la definición de estrés y dice: tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos, a veces graves. Se los vuelvo a leer. Dice: tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos, a veces graves. ¿Y qué es algo psicosomático? Es fácil de entender. Psico viene de psique, que es una palabra griega que connota lo que es el alma. El alma está formada por mente, voluntad y emociones. Esa es la psique, el alma. Y soma es la palabra griega que connota lo que es el cuerpo. Entonces, psicosomático significa que cuando el alma tiene un padecimiento, se refleja dicho padecimiento físicamente en el cuerpo. Es decir, hay gente que tiene una manifestación externa en su cuerpo de una enfermedad, pero cuya raíz se encuentra en su alma. Y esto es lo que el estrés causa. Ahora, he hecho una búsqueda de cuáles son las cosas principales que nos mantienen a nosotros en esa tensión provocada por situaciones agobiantes. Y logré realizar un listado, pienso que es bastante completo, de lo que causa estrés en la vida de cada uno de nosotros. El primero de la lista es la muerte de un ser amado. Cuando perdemos a alguien que amamos, a alguien cercano a nosotros, experimentamos mucha dificultad. De hecho, se intensifica en estas épocas de fin de año. Otra causa de estrés son las confrontaciones, los problemas relacionales, los conflictos interpersonales. El matrimonio es otra causa de estrés. ¿Quién dijo amén? Otra causa de estrés son las fechas límites. Por ejemplo, pasó en este año en Guatemala que la cédula de vecindad caducó y los guatemaltecos, que a veces nos caracterizamos por dejar las cosas a última hora, experimentamos el estrés de la fecha límite y de no poder cambiar cheques y de tener que hacer grandes colas por un DPI, o fechas límites en cuestiones laborales, de trabajo, de estudios, causan estrés. También los problemas legales. Muchos están experimentando situaciones con abogados, con jueces. El divorcio es otra causa de estrés. ¿Quién tiene la custodia de los hijos? ¿Cuándo los puede ver el que no tiene la custodia? El divorcio causa mucho estrés, es una maldición espantosa. La pérdida del empleo. Una de las mayores peticiones que recibimos de oración en el ministerio es por empleo. El desempleo es una causa de estrés. El trabajo también lo es. ¿Quién no ha tenido un día difícil en el trabajo? ¿O quién no está experimentando una relación difícil con su jefe? Problemas laborales son causa de estrés. Hay algo que me llamó la atención de este listado y es, por ejemplo, el retiro, la jubilación, la tercera edad, la vejez, es causa de estrés también. Problemas financieros. ¿Quién de nosotros no ha experimentado en alguna ocasión o está experimentando actualmente problemas con sus finanzas? Esto trae estrés. Y a veces las cosas se combinan porque experimentas problemas financieros que te traen problemas en el matrimonio también. Entonces ves estrés en diferentes áreas y se conectan y son como una cadena y una especie de dominó que bota una pieza a la otra. Las enfermedades, por ejemplo, diagnósticos, enfermedades crónicas que no se pueden
más que solamente tratar con paliativos y no son curables. Problemas de salud son causa de estrés. La paternidad y la maternidad también es causa de estrés. En el viaje que hicimos con mi esposa, se nos enfermó nuestra hija con un virus y tuvo fiebre y tuvimos que ir a la emergencia de un hospital en una ciudad que yo no conozco mucho, y yo hubiera sido capaz de darle a mi hija un trasplante de mi cuerpo entero con tal de que ella estuviera bien. Nuestros hijos atraviesan cosas que no quisiéramos que atravesaran, sufren cosas que no quisiéramos que sufrieran, y eso nos causa estrés. El ritmo de la vida. Vivimos en la época de lo instantáneo, donde todo tiene que ser rápido, donde todo es para ahora mismo, y corremos todo el tiempo y estamos en embotellamientos de tránsito y en horarios que cumplir, y ocupaciones muchas veces que nos absorben. Otra causa de estrés son las expectativas de los demás, lo que los demás esperan de nosotros y que a veces no cumplimos. Yo le agregaría a esto el estrés deportivo, incluso para todos los que son rojos. O del Heredia, ¿verdad? Y hablando en serio, hay uno que agregué a la lista que no estaba en los listados de los psicólogos ni de los psiquiatras, y es el pecado irresuelto. El pecado no resuelto. Cuando hay un pecado recurrente que a veces tratas de justificar con tu lógica o legalizar de alguna manera, pero sabes muy bien que es pecado, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esa es causa de estrés. No tienes paz para con Dios. No tienes paz con Dios. Y si no estás bien con Dios, no estás bien con nadie. Ahora, tengo buenas noticias y tengo malas noticias. ¿Por dónde empiezo? Por las malas, ¿verdad? Las malas son que de este listado que hoy les he compartido, muchas cosas son inevitables. Inevitables. Llegará el día en que morirá un ser amado. Llegará el día en que tendremos conflictos, problemas matrimoniales, quizá problemas legales, desempleo, problemas laborales. Llegaremos a la tercera edad, tendremos en algún momento problemas financieros. Todos experimentaremos enfermedades, porque el mismo apóstol Pablo dijo que el cuerpo se va desgastando. Nuestros hijos sufrirán cosas que no queremos que sufran. Seguiremos en el ritmo de este mundo, de la vida que nos hace correr de arriba abajo. Y simplemente el resultado de vivir en un mundo caído. Así es que muchas cosas de esta lista son inevitables. Ahora están las buenas noticias. Y las buenas noticias son que Jesús es capaz de hacerte caminar por sobre estas cosas. Y me encanta estudiar la palabra de Dios cuando las cosas suceden, porque precisamente Jesús decide caminar sobre el mar, no en un día soleado y no en un día donde las aguas estaban tranquilas. Decide caminar sobre el mar cuando hay una tormenta. Y el Espíritu Santo decide registrar la única ocasión en que Jesús estaba dormido en las Sagradas Escrituras, precisamente en medio de otra tormenta. Parece que hay un mensaje ahí. Puede haber una tormenta, pero se puede descansar, se puede dormir. Y en la otra ocasión,
Los apóstoles están en la barca recibiendo olas que les pegan y les golpean en la cabeza, están a punto de hundirse y Jesús aparece caminando sobre esas olas. ¿Saben cuál es el mensaje ahí? Las mismas olas que hoy están en tu cabeza, golpeando tu cabeza, que están amenazando con hundirte, son las olas que Jesús tiene debajo de sus pies. Y precisamente si le crees y si confías en Él, si pones tu mirada en Él, si pones tu fe y tu confianza en Él, serás capaz de hacer lo mismo, caminar sobre la tormenta, caminar sobre este listado de cosas y aún más cosas que no he nombrado en este listado. Así es que eso es lo que yo quisiera que hoy comprendiéramos, que Jesús siempre nos hizo entender a través de su palabra que este mundo va en decadencia. Pero Él vino a rescatarnos de este mundo. Así es que quiero recordarles que Jesús tuvo un momento muy íntimo con sus discípulos. En Juan capítulo 13 lavó los pies de sus discípulos. Y luego vemos que Juan 14, 15 y 16 relatan la conversación de Jesús en la mesa donde se sentaron para la última cena, antes de que Jesús fuera crucificado. Así es que les recomiendo, estudien Juan 14, 15 y 16, y allí está la última conversación de sobremesa que Jesús tuvo con sus discípulos en la última cena. Y es prácticamente al final de esta conversación que Jesús dice estas palabras. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, todo mi mensaje tiene un objetivo. Y es que ustedes tengan paz. Ahora, Él sigue diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Y yo me puse a orar y a preguntarme, Señor, ¿qué estaba en tu mente? Porque estaba hablando a un nivel profético Jesús también. Estaba diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Porque Jesús, siendo Dios, teniendo la omnisciencia, sabía cuál iba a ser el desenlace de esos 12 que estaban sentados en la última cena con Él. Y me imagino a Jesús diciendo, en el mundo tendréis aflicción, mirando, por ejemplo, a Jacobo, el hermano de Juan, sabiendo que sería el primero que sería asesinado por la causa de Cristo. Hecho registrado en el capítulo 12 del libro de los Hechos, donde el rey Herodes ordena que lo maten a filo de espada. Jacobo, en el mundo tendrás aflicción. Me pregunto si por la mente de Jesús pasó la aflicción que padecería Pedro al ver a su esposa crucificada como parte del martirio que le quisieron hacer sufrir, para luego crucificarlo a él de cabeza. Me pregunto si cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, también estaba pensando en que Andrés, el hermano de Pedro, sería crucificado en Grecia. Si cuando él dijo, en el mundo tendréis aflicción, también estaba pensando en que Mateo sería martirizado en Etiopía, muerto a filo de espada. Si estaba pensando en que Bartolomé, sería desollado con un látigo. Esto significa despellejado con un látigo hasta morir. O que Tomás sería traspasado en la India con una lanza. En el mundo tendréis aflicción. Pero él agrega algo más y dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es que la aflicción es inevitable. Padecer las cosas que he nombrado en la lista que les di al principio, muchas veces es inevitable. La aflicción vendrá, el sufrimiento vendrá, las tormentas vendrán. Pero Él ofrece algo que supera este mundo. Su paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da,
yo os la doy. Es una paz que supera al mundo. Y Él mismo ha vencido al mundo. Y parte de vencer al mundo es que Él mismo venció a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No tengas miedo si te van a matar por mi causa, porque yo vencí a la muerte, en otras palabras. La aflicción vendrá, pero hay algo superior a la aflicción. Es un mayor peso de gloria, como dice el apóstol Pablo. Ahora, el Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Por favor, noten las palabras muchas y todas. Sí, es cierto, las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas le librará Jehová. Y saben que, haciendo un estudio de esa palabra aflicciones, repitan conmigo aflicciones, por favor. Es la palabra hebrea ra. ¿Y saben qué connota esa palabra hebrea ra? Es un castigo asirio. Los asirios tenían un castigo en el que amarraban a una persona a un poste y empezaban a colocar piedras de un tamaño mediano alrededor de la persona que estaba atada al poste. Y hacían como una montaña de piedras por sobre la persona hasta que la persona moría oprimida por el peso de las piedras que le estaban rodeando. Ese era un castigo de los asirios. Y esa es la palabra ra que describe ese castigo. En otras palabras, tú estás atado en un poste y de repente te ponen una piedra que son problemas financieros, otra piedra que son problemas matrimoniales, otra piedra que son problemas de salud, otra piedra que son problemas laborales, y de repente te sientes agobiado al punto de que te desvaneces y te rindes. Eso es lo que el salmista está haciéndonos entender allí. Ahora, esta predicación la he basado en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. El apóstol Pablo escribió la carta a la iglesia de Filipos en el año 62. Recordemos que la iglesia de Filipos fue fundada por el apóstol Pablo en el segundo viaje misionero. Y en el año 62, 10 años más tarde, es decir, ya la iglesia de Filipos tenía 10 años cuando el apóstol Pablo cayó en la prisión de Roma. El apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses en la cárcel romana con una sentencia a muerte muy probable que venía sobre él. Y es en esta carta corta, que solamente tiene 4 capítulos, que en 16 ocasiones él hace referencia al gozo. Prisionero, prácticamente con una sentencia a muerte segura, escribe una carta a la iglesia de Filipos hablando en 16 ocasiones del gozo. Parece que eso es vivir en una dimensión distinta a la de este mundo. Por eso él dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y hay 5 puntos que quiero pasar rápidamente, que son 5 consejos que tenemos de la palabra de Dios, precisamente del capítulo 4 de Filipenses. El punto número 1 es: no te preocupes por nada. El apóstol Pablo escribe en el versículo 6 del capítulo 4, en su primera parte: por nada estéis afanosos. La palabra afanosos es la palabra merimnao del griego, que significa afanoso, preocupado o ansioso. Por eso la Nueva Traducción Viviente dice: no se preocupen por nada. Ahora, no es que yo minimice tus problemas, y no es que Dios los minimice. Es simplemente que cuando tus problemas los pones en perspectiva con el tamaño de Dios, no hay por qué preocuparse.
Más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En el Sermón del Monte, Jesús dice: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Me encanta cómo Jesús lo dice, porque uno de los mayores temores de los seres humanos es precisamente el miedo a la muerte. Y Él dice, por más que se afanen, por más que estén preocupados o ansiosos, no van a poder agregar a su vida ni siquiera una hora. Alguien dijo que estar preocupado por algo que puede suceder es peor, porque cuando eso que tenías miedo que sucediera sucede, entonces estás preocupado porque ya sucedió y estuviste preocupado antes porque podría suceder. Es decir, estás doblemente preocupado. Y si eso que temías que sucediera no sucede, entonces te preocupaste por gusto. Y Jesús habla a tiempo futuro. Él dice, por más que se preocupen en el presente, en el futuro no podrán añadir ni siquiera una hora al curso de su vida. En otras palabras, estamos todo el tiempo como tratando de sacar del futuro preocupaciones o extraer del futuro preocupaciones. Es como si tuviéramos una máquina del tiempo para ir y traer preocupaciones del mañana al presente. Y por eso Jesús en el mismo Sermón del Monte dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Aprendí un dicho en inglés, gracias a mi esposa, y es, we will cross that bridge when we get there. Vamos a cruzar ese puente cuando lleguemos a él. Pero si no nos toca cruzarlo todavía, no nos vamos a preocupar. Y alguien dijo, el hoy es el mañana del que te preocupaste ayer. Se los vuelvo a decir, el hoy es el mañana del que te preocupaste ayer y te tengo noticias. Aquí estás todavía. Y puedes decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Por eso, el consejo de la palabra de Dios para ti hoy es, vive un día a la vez. Cuando Jesús nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6 y llegó a lo que es la provisión, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Con Dios se vive un día a la vez. Bástale a cada día su propio afán. Ahora me encanta porque la palabra de Dios, cuando te dice que no hagas algo, te enfoca hacia algo que sí debes de hacer. En otras palabras, está diciendo, no te preocupes, pero ahora dice, lo que tienes que hacer en lugar de preocuparte es orar por todo. Y ese es el punto número 2. Ora por todo. Veamos cómo lo dice el apóstol Pablo, y recordemos que él mismo le dijo a los de Tesalonicenses, o a los de Tesalónica más bien, orad sin cesar. Pero veamos en el capítulo que es objeto de nuestro estudio, el capítulo 4 de Filipenses, dice en la parte B, preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Ahora, quiero dejar algo bien en claro, la oración no es el último recurso. La oración debe de ser el primer paso. Para muchos creyentes la oración viene a ser como el último recurso después de haber consultado abogados, después de haber consultado médicos, después de haber consultado especialistas. Y no es así como funciona. Algunos piensan que Dios es una especie de bombero que se le llama cuando ya hay fuego. Y no es así. La oración debe de ser siempre el primer paso. Antes de tomar una decisión o una determinación, debemos de orar. Orar sin cesar, orar a Dios por todo. Y
En Filipenses 4:6, en la Nueva Traducción Viviente, y ahora quiero que leamos el versículo completo, vemos la actitud que Dios requiere de nosotros. Miren, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y aquí está la actitud que Él espera de nosotros. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. En la Reina Valera 1960 dice, con acción de gracias. Habla de una actitud de gratitud. Es decir, no llego a Dios con mi autocompasión o con mi conmiseración. No llego a Dios como una víctima, sino que llego en acción de gracias. David lo dijo de esta manera: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. En otras palabras, puede ser que esté en este momento en una prueba, en una tribulación, pero no me voy a olvidar de los beneficios que tengo actualmente, a pesar de mi circunstancia. Gracias a Dios, llego en una actitud de gratitud, porque tengo a un Dios grande, tengo a un Dios inmenso, a un Dios poderoso, especialista en imposibles, y llego agradecido porque Dios está conmigo. Y llego en esa gratitud, creyendo y confiando en Él, porque soy su hijo, porque eres su hija. ¿Y cuál es el resultado? El apóstol lo dice en el siguiente versículo. Y la paz de Dios no es la paz del mundo. Jesús lo había aclarado. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, no tiene lógica que tengas paz. No tiene sentido que tengas paz cuando estás atravesando lo que estás atravesando. Por eso el evangelio es locura, porque pareciera que estás loco por tener paz cuando tienes un diagnóstico de esa categoría, un problema legal de esa categoría o una situación financiera de esa categoría, pero tienes paz. Sobrepasa tu propia mente, tu propia capacidad de pensar es sobrepasada por esa paz que Dios puede poner en ti. Y luego dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 17, descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. La Reina Valera 1960 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, esa palabra que está traducida como descarguen o como echando, es la palabra epiripto. Y es una palabra compuesta. Epi, en el griego, significa sobre o encima. Y ripto significa lanzamiento rápido o lanzamiento deliberado. En otras palabras, lo que el apóstol Pedro está diciendo es, tírenle encima a Dios todo eso que tienen como carga o como angustia. Tírenselo encima. Láncenlo, no lo piensen dos veces, háganlo rápido. Es un lanzamiento rápido. Tíraselo encima a Dios. ¿Qué es lo que te está agobiando? ¿Cuál es la tensión, el estrés que estás viviendo? ¿Qué es aquello que te roba la paz? ¿Cuál es la preocupación, el afán, la angustia, la ansiedad que estás viviendo? La propuesta de Dios es que llegues delante de Él y se los tires encima. Por eso Isaías dijo que Él cargó el peso de nuestros pecados. Y si cargó el peso de todos los pecados de la humanidad, te digo una cosa, puede cargar tu preocupación actual, tu ansiedad actual, tu angustia actual. Puede cargar lo que sea que tú decidas echar encima de Él. Y Él tiene la capacidad de llevarlo. Dios no está asustado con el tamaño de tu problema. Él tiene la capacidad de llevarlo, de cargarlo. Y de hecho, lo hace, según el apóstol Pedro, porque tiene cuidado de ti. Y esa palabra, tiene cuidado, es la palabra melo en el griego. ¿Y saben qué significa? Que le importas. Tú le importas a Dios. Tú le importas. No hay un problema más grande que las habilidades de nuestro Dios. Pero no hay un problema tan pequeño como para que no le importe. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Un Dios de grandes milagros y de pequeños detalles. Un Dios que por pequeño que pueda ser tu problema, tiene la capacidad de identificarse contigo. Porque le importas.
Melo, el griego, le importas. El punto número 3 es piensa correctamente. Luego de que has decidido no preocuparte por nada y has empezado a orar por todo, debes de mantener la paz de Cristo. ¿Y cómo se mantiene la paz de Cristo? Siendo buen mayordomo de tus pensamientos. Piensa correctamente. En 2 Corintios 10:5, el apóstol Pablo dice en la versión Dios habla hoy: todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. 2 Corintios 10:5 también en la Nueva Versión Internacional dice: y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. El campo de batalla es la mente. Es en la mente donde es a la mente donde vienen las preocupaciones del futuro. Es a la mente donde viene la ansiedad, el afán. Es a la mente donde el mismo Satanás tira los dardos para quitarte la paz, para robarte la paz. Entonces lo que dice el apóstol Pablo es que se deben de tomar esos pensamientos que tratan de robar la paz cautivos. Es decir, se deben de tomar como prisioneros para llevarlos a la obediencia de Cristo. Y por eso, en el capítulo que es objeto de nuestro estudio en esta mañana, Filipenses 4, en el versículo 8, el apóstol Pablo dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Y vean cómo sigue diciendo: mantengan su mente ocupada en eso. Porque si no ocupan su mente en las cosas de Dios, las van a ocupar en las cosas del mundo. Y el mundo solamente trae aflicción. Recuerdo que cuando yo era un niño, mi padre fundó una empresa de corredores de seguros y contrató a una recepcionista. Y esta recepcionista, como no llegaban muchas visitas físicamente, todo el trabajo era mayormente telefónico. Esta recepcionista pasaba todo el día con una radio de noticias de última hora puesta, todo el día. Y todo el tiempo estaba nerviosa, estresada, asustada. Y un día llegó a la oficina con las axilas inflamadas y mis hermanas, que también trabajaban con mi papá en esa oficina, le preguntaron qué le pasó y dice: es que estaba muy tensa y en lugar de agarrar el desodorante agarré el insecticida y me lo eché en las axilas. Y es una historia verídica. Y mi papá le habló en aquella ocasión, le dijo: mire, deje de escuchar esa radio todo el día. Ponga música clásica, ponga música cristiana. Pero lo que está haciendo es llenar su mente de malas noticias. Y saben que un amigo practica lo que es el ayuno de noticias. Yo nunca había escuchado algo así. Pero él hace ayuno de noticias. Literalmente no lee ni un solo periódico. No mira noticieros. Y cuando platicas con él es como hablar con un extraterrestre. No sabe nada de lo que pasa en el planeta Tierra, pero tiene paz. En Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, tú eres lo que piensas. Y aquí está el consejo de este punto. Tus pensamientos te definen. Tus pensamientos te definen. Tus pensamientos definen tu vida. Por lo mismo, debes de ocupar tu mente en las cosas de Dios. Poniendo tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Muy bien, no te preocupes por nada, ora por todo, piensa correctamente. Y el punto número 4, experimenta el contentamiento. En el mismo capítulo 4, en los versículos 11 y 12, dice el apóstol Pablo a los filipenses: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Por favor, repitan conmigo: aprendido. El contentamiento no es instantáneo, no es mágico, es un aprendizaje. De rodillas. Cualquier
el apóstol Pablo tuvo muchas pruebas. Fue azotado, fue apedreado, fue asaltado, sufrió naufragios, fue metido en la cárcel, fue rechazado, pero fue aprendiendo en el proceso a contentarse. Y de hecho, él está escribiendo en ese presente que está contento cuando está en la cárcel de Roma con una posible sentencia a muerte. Cualquiera que sea mi situación, es lo que sigue diciendo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 6 y versículo 6. Por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Experimenta el contentamiento. Hay un dicho en Norteamérica que dice: la grama del vecino siempre es más verde. Pasas trabajando en tu jardín todo el tiempo y lo quieres ver hermoso, pero cuando volteas a ver al del vecino, lo ves más bonito que el tuyo. Y si pasamos la vida comparándonos con los demás, no experimentaremos el contentamiento. Les conté a ustedes que cuando Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y le dice a Pedro que llegaría el día en el que iría a donde no querría ir y que sería crucificado. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús le profetiza esto a Pedro? Que extendería sus brazos. Y luego Pedro le dice a Jesús: ¿y a Juan qué le va a pasar? Y Jesús le dice: ¿y si yo quiero que Juan quede vivo hasta que yo vuelva, a ti qué? La clave del contentamiento es no compararte, es no dejarte invadir por el consumismo mediático que te dice que te hace falta algo que nunca te hizo falta antes. Uno de los hombres más ricos del mundo y de la historia fue el rey Salomón. Y hay algo que él escribió que no está en sus bifoliares ni en pantallas, y está en Eclesiastés 4:6. Dice: más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga corriendo tras el viento. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga corriendo tras el viento. En otras palabras, corriendo detrás de algo que nunca vas a obtener. Fatigado por algo que nunca va a llegar. Jeremías dijo: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Ahora, esa palabra porción es la palabra helek, que significa Jehová es mi posesión, Jehová es mi porción. Es como lo que dice Cantar de los Cantares en el capítulo 6 y versículo 3: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Mi porción es Jehová, Jehová es mío, Jehová lo llena todo. Por eso la palabra de Dios para todos traduce esta porción de Lamentaciones 3:24 así: mi alma dice, el Señor es todo lo que tengo y necesito. Eso es lo que significa helek. El Señor es todo lo que tengo, Él es mío. Él lo llena todo en todo. Él es todo lo que necesito. Por eso siempre tendré esperanza en Él. Por eso el consejo de la palabra de Dios es el siguiente: aprende a confesar cada día: Cristo es suficiente para mí. Muy bien, no te preocupes por nada, ora por todo, piensa correctamente, experimenta el contentamiento. Y punto número 5 y final: confía completamente en Dios. Muchos confían solamente de forma parcial en Dios. Pero hay que confiar completamente en Dios, plenamente en Dios. Estamos en la época del cuestionamiento. Todo se cuestiona en la actualidad. Tengo amigos médicos, amigos doctores, que están cansados de que sus pacientes
Consulten todo en internet. Porque hay diferentes posturas en la medicina. Tenemos medicina occidental, medicina oriental, medicina americana. Y siempre van a haber diferentes opiniones. Y como estamos en la época del cuestionamiento, y cuestionar es sinónimo de desconfiar, hacemos lo mismo con Dios. Empezamos a cuestionar a Dios. Y una de las preguntas que más se le hace a Dios, o más se le hacen a Dios, es precisamente la siguiente: ¿por qué? ¿Por qué? Cuando tú preguntas por qué, cuestionas a Dios. Pero cuando preguntas para qué, estás aceptando la voluntad de Dios y estás aceptando el hecho de que Dios tiene un propósito para todo en tu vida. En otras palabras, en lugar de decirle a Dios, ¿por qué esta enfermedad? Dile, ¿para qué esta enfermedad? Como lo hizo el apóstol Pablo. En 3 ocasiones le pidió a Dios que le quitara el aguijón de su carne, pero Dios quería enseñarle algo. Tenía un propósito con ese aguijón en su carne, y era que le conociera su gracia. Bástate mi gracia. Cuando estás en medio de una crisis financiera y sabes que tienes a Jehová Jireh, el proveedor, dueño del oro y la plata, que ha decidido solamente darte algo específico y no darte más que eso, y empiezas a decirle, ¿por qué, Dios, estoy pasando esta crisis financiera? Más bien dile, ¿para qué? Y tal vez Dios lo que está haciendo es enseñarte a experimentar el contentamiento, no basado en tus finanzas, sino basado en tu relación personal con Él. Siempre hay un para qué en todo lo que Dios hace o deja de hacer, porque hay un propósito detrás. Una de las porciones más conocidas de Filipenses es Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es un texto que ha sido abusado por muchos predicadores. Es un texto que ha sido sacado fuera de contexto, casi diciéndole a la gente, pónganse una capa y salgan a volar por todo el país. Y no es eso de lo que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, muy bien, sea cual sea mi situación, la voy a superar, porque Cristo está conmigo. Aún así me sentencien a muerte. Y recordemos que abre la carta a los filipenses en el primer capítulo diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, aunque me maten, yo voy a superar la muerte, porque Cristo está conmigo y Cristo venció a la muerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa lo siguiente, como lo dice la versión Dios habla hoy. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Vean cómo lo dice la traducción del lenguaje actual. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Salomón escribió, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y les recuerdo que Salomón le pidió una cosa a Dios, sabiduría. Y si es el personaje bíblico con más sabiduría después de Jesús, y está diciendo que no hay que apoyarse en el propio entendimiento o en la propia inteligencia, sino confiar solamente en Dios, tenemos que ponerle atención. Y aquí está el desenlace, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No puedo dejar de pensar en el Salmo 23 cuando leo un versículo como este. David lo escribió cuando era un muchacho de aproximadamente 15 años. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en el hebreo puedes traducirlo también como Jehová es mi pastor, nada me falta en tiempo presente. Nada me falta. He aprendido a confiar en Él. He aprendido a contentarme. Hoy, así como estás, sin resolver todavía nada de lo que estás atravesando, puedes estar contento, puedes estar confiado. Mira, el salmista escribió, en ti confían los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre.
Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El salmista está haciendo un énfasis. Para confiar hay que conocer. No se puede confiar en alguien que no conoces. ¿Por qué mi esposa es la persona en este mundo en la que yo más confío? Porque la conozco como nadie más la conoce. Y ¿sabes una cosa? Solamente puedes confiar en Dios cuando verdaderamente lo conoces. Y sabes, Jehová Jireh, el proveedor, está conmigo. Si esto es lo que ha decidido darme, es por su propósito para mi vida. Es por lo que me quiere enseñar, que es superior al dinero o a las riquezas. Jehová Rafa, el sanador, está conmigo. Y si ha permitido esta enfermedad, es porque quiere enseñarme algo. Tiene un propósito. Jehová Shalom es mi paz. En cualquiera que sea mi circunstancia, en cualquiera que sea mi situación, aunque sea irremediable, algunas pérdidas nunca serán recuperadas en este mundo. La pérdida de un ser querido nunca podrás recuperarla en este mundo caído. Pero déjame decirte algo, si todo lo que tú tienes en tu haber es este mundo, estás perdido. Pero si estás consciente de que un día llegarás a una morada preparada por Cristo para ti, donde te reencontrarás con tus seres queridos, donde la polilla y el orín no corrompen, donde estarás la eternidad junto a Dios en una estabilidad emocional, en una satisfacción plena, en un contentamiento pleno, poniendo tu mirada en las cosas de arriba. Vivirás con la esperanza de saber que a pesar de esa lista que leí al principio, que parece que golpea tu cabeza y que estás a punto de hundirte en tu barca, de repente aparece alguien en tu vida y tú gritas, es un fantasma, y él te dice, no, soy Jesús. Y sé que estás en una tormenta. Soy Jesús y sé que estás a punto de hundirte. Pero mira mis pies. Están sobre las olas que a ti te agobian. Ven y párate tú también sobre las aguas. Y quiero llevar esta predicación a una conclusión. Y quisiera pedirles que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Y para mí la conclusión de esta predicación está en las palabras de Jesús en Mateo 11:28, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En otra ocasión Jesús dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Cualquiera que sea tu circunstancia, tu situación, cualquiera que sea tu problema, tu angustia, tu ansiedad, lo que te está agobiando. Muchas veces cargas con hubieras. Si tan solo no hubiera cometido este error, si tan solo no hubiera hecho esto, si tan solo hubiera hecho aquello. Mira, esta es la idea, esta es la propuesta de Dios para ti. Él está aquí. Tú decides venir a Él o decides seguir cargando con esto. Todos sufrimos aflicción en este mundo, sin excepción. Que levante la mano el que no tiene aflicción. Todos tenemos aflicción en este mundo. Muy bien. Pero esta es la opción de la Biblia, esta es la opción de Dios para ti. Puedes venir a Cristo. Así cargado y trabajado como estás, así cansado como estás, puedes venir a Cristo. Y el apóstol Pedro te recomendaría una cosa. Haz esto. Tíraselo encima. Tíraselo encima. Si ya cargó tus pecados en la cruz, puede cargar con esto. Él es Dios, tíraselo encima. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra griega melo, en otras palabras, le importas a Dios, le importas a Dios. Lo que Satanás te ha dicho es una mentira. Es una mentira. Tú le importas a Dios. Satanás te ha dicho, tú no le importas a Dios. Dios no pondría atención en una persona como tú. Dios no se fijaría en alguien como tú. A Dios no le importa ese problema tan pequeño que tú tienes. Mira,
o Dios no puede resolver ese problema tan grande que tienes. Ese es el enemigo hablando. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Lo que dice la Biblia es: Melo, tú le importas a Dios. Y no hay problema tan grande que Él no pueda resolver, ni problema tan pequeño que a Él no le importe. Tú eres lo más importante para Dios. Ahora, está en ti. Y el Espíritu Santo me habla en esta mañana a mi corazón y dice: hay culpabilidad en algunos. Jesús se hizo culpable para que tú no cargues con esa culpabilidad. Él se hizo culpable en la cruz siendo inocente para que tú no cargues con esa culpabilidad. Tira esa culpabilidad sobre Él. Le importas a Dios. Cierra tus ojos un momento. Señor, gracias por hablarnos en esta mañana a través de tu palabra que es viva y eficaz. Señor, a todos nos has hablado. Yo te pido perdón, Dios, por mis preocupaciones desmedidas, porque he pensado: ¿qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de mi hija? Yo lo reconozco, Dios. Te pido perdón por mis preocupaciones desmedidas, por preocupaciones exageradas, por pretender resolver el futuro en el presente. No tengo esa capacidad. No tengo una máquina del tiempo para viajar hacia el futuro, pero la palabra nos enseña que tú hiciste todo y que tú has viajado a través del tiempo y que desde el final decidiste el principio. Entonces, Señor, solo puedo confiar en ti y saber que tú todo lo que me dices, Dios, es: no te preocupes por nada estéis afanosos. Muy bien, ahora que he decidido, Señor, no preocuparme más, lo que tú me dices que debo de hacer a través del apóstol Pablo es orar por todo. Muy bien, ya no me preocupo por nada, pero ahora oro por todo. Señor, perdóname si la oración fue el último recurso en mi vida. Desde ahora en adelante la oración será el primer paso que dé en todo en mi vida. Señor, gracias por hablarnos. Ayúdanos a pensar correctamente. Una vez que tú nos has entregado la paz que sobrepasa todo entendimiento, una vez que tú, Señor, nos has dado una paz que supera este mundo, ayúdanos a pensar correctamente, a enfocar nuestra mente, Señor, en ti, a ocupar nuestra mente en ti, Señor, en tu palabra, en tu grandeza. Señor, que podamos experimentar hoy mismo el contentamiento, que podamos aprender a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación, en todas las áreas de nuestra vida, cualquiera que sea nuestra situación matrimonial, cualquiera que sea nuestra situación familiar, con nuestros hijos, con nuestras finanzas, con nuestra salud, con nuestro trabajo, cualquiera que sea nuestra situación hoy. Si Pablo pudo decir que estaba contento en la prisión con sentencia a muerte, Señor, ¿cuánto más nosotros hoy, que somos libres para predicarte, podemos estar contentos? Que dejemos de compararnos, Señor, que dejemos de influenciarnos con los medios de comunicación que nos infunden el consumismo. Señor, que podamos aprender a estar contentos. Señor, que dejemos de cuestionarte y podamos aprender a confiar, no parcialmente, sino completamente en ti. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Y yo quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas venir a Dios. Él está tocando la puerta de tu corazón. Si tú abres, Él entrará para siempre en ti. Mira, en Apocalipsis dice que Él llama a la puerta del corazón. Y si tú le oyes y decides abrir la puerta del corazón, Él entrará a tu vida por siempre. Mira, este es el tiempo para ya no caminar en tus fuerzas y en tu soledad. Este es el tiempo para estar con Dios. Y hoy yo quiero invitarte a hacer la oración más importante, no solamente de tu vida, sino de tu eternidad. Esta oración va a cambiar el rumbo de tu eternidad. Y necesitas orar, como dice Pablo, con el corazón y con los labios. Repite conmigo esta oración. Dile:
Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Hoy me entrego a ti por completo. Me rindo a ti. Lávame con tu sangre. Sé que resucitaste al tercer día para vencer a la muerte y darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón, desde ahora y para siempre. En tu nombre, Jesús, hemos orado.